Muy buenos días y buenas tardes para los que en su reloj ya son las 12 o más de las 12, pero para Puerto Rico, pues muy buenos días, y para Venezuela, y para Colombia, y para todos los países donde todavía no han llegado a las 12 del mediodía. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, los aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas y los que están también a través de Internet. Que las bendiciones de Cristo sean sobre todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Para esta ocasión leemos un pasaje muy importante, pero antes le decimos a Kelly y a Salomón que tengan un viaje feliz y que Dios les use grandemente en la labor que estarán haciendo en las Naciones Unidas en estos días. También me encontraré con ellos cuando viaje hacia New York para estar en las Naciones Unidas en esas actividades tan importantes que se han de tener. Los que deseen colaborar con todo lo que se necesita y desean colaborar económicamente, tienen libertad para hacerlo. Ya ustedes saben el número de cuenta y cómo hacerle llegar a Am Israel lo que ustedes desean contribuir, con lo que ustedes desean contribuir para ese viaje tan importante que se ha de tener. Para estos días que vamos a estar en las Naciones Unidas, se van a llevar todas las firmas que ustedes han recogido en todos los países de la América Latina y demás países donde se hayan tomado las firmas por la paz del Medio Oriente. Serán entregadas en las Naciones Unidas. Para esta ocasión, leemos en San Lucas capítulo 21, versos 25 al 33, donde Jesucristo dice en este mensaje profético: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola.
Mirad la higuera y todos los árboles. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Cuando ya brotan, Quando já começa viéndolo, a brotar, vós sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. vemos que perto está já o verão. Sabed por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Así también vosotros, Assim também vós, cuando veáis que suceden estas cosas, quando virdes acontecer essas coisas, sabed que está cerca el reino de Dios. sabei que o reino de Deus está perto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. El cielo y la tierra pasarán, Passará o céu e a terra, pero mis palabras no pasarán. mas as minhas palavras não hão de passar. Tomamos el pasaje del verso 31, Tomamos a passagem do versículo 30, donde dice, onde diz, así también vosotros, também vós, cuando veis que suceden estas cosas, quando virdes acontecer essas coisas, sabed que está cerca el reino de Dios. sabei que o reino de Deus está perto. El reino de Dios O reino de Deus está cerca. está perto. Ese es nuestro tema Esse é o nosso para tema. esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Entre a bondade. Para comprender nuestro tema, Para compreender o nosso tema, el reino de Dios está cerca. o reino de Deus está perto. El reino literal de O Dios. reino literal, El reino físico de o reino Dios. físico de Deus. Dijo Cristo Cristo disse que estaría cerca que estaria perto cuando estas señales quando esses sinais estuvieran siendo vistas estivessem sendo vistos por los cristianos, por los creyentes en Él. pelos crentes nele. O sea, Ou seja, por la iglesia del Señor Jesucristo. pela igreja do Senhor. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo estaría estaria alertada alertada de parte de Cristo da parte de Cristo cuando estas cosas quando essas coisas estuvieran sucediendo, estivessem estas señales estuvieran siendo manifestadas, estivessem sendo manifestadas, las cuales son las señales os quais são os sinais del cielo, do céu, de que el tiempo de que o tempo para el reino de Dios literal para o reino literal ser de Deus establecido en la tierra ser estabelecido na terra está cerca. está perto. Y ahora, E agora, en los días de Jesús, nos dias de Jesus, Él estuvo predicando ele esteve pregando que el reino de Dios que o reino de Deus estaba cerca, estava perto, que el reino de Dios que o reino de Deus se había acercado. havia se aproximado. Eso está en San Mateo capítulo Isso está em São 4, Mateus, capítulo 4, verso 17 versículo 17. y capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, versículo 20. Dice así, Diz assim: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrepentíos arrependei-vos, porque el reino de los cielos se ha acercado. porque é chegado o reino dos céus. Y ahora Jesucristo E agora Jesus Cristo muestra que en aquellos días mostra que naquele se había acercado havia se aproximado el reino de los cielos. o reino dos céus. En el mismo capítulo 4 de San Mateo, verso 23 dice, No mesmo capítulo 4 de São Mateus, versículo 23 diz: y recorrió Jesús toda Galilea, percorria Jesus toda a Galileia, enseñando en las sinagogas de ellos ensinando na sua sinagoga, y predicando el evangelio del reino pregando o evangelho do reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. ¿Qué predicaba Jesucristo? O que Jesus Cristo pregava? Aquí dice, Aqui diz: y predicando el evangelio del reino. e pregando o evangelho do reino. Es muy importante É muito importante entender entender que solamente que somente se puede anunciar se pode anunciar la venida a
a vinda o la cercanía ou a proximidade del reino, de la venida del reino, do reino, da vinda do reino, a través através del evangelio do evangelho del reino. do reino. Para predicar Para pregar el reino de los cielos o reino dos céus en la esfera espiritual, na esfera espiritual, se predica se prega el evangelio de la gracia, o evangelho da graça, en donde se da a conocer em que se mostra cómo la persona entra como a pessoa entra al reino de Dios, ao reino de Deus, el cual se encuentra o qual se en la encontra esfera espiritual. na esfera espiritual. Y ese reino E esse reino es establecido é estabelecido en el corazón no coração de la persona da pessoa para predicar para pregar la venida a vida o cercanía ou proximidade del reino de Dios do reino de Deus, literal literal, para ser establecido en la tierra, para ser estabelecido na terra, tiene que predicarse tem que ser pregado el evangelio o evangelho que Cristo predicaba, que Cristo pregava, el evangelio del reino, o evangelho do reino, el evangelio o evangelho del reino físico do reino que va a ser establecido que vai ser estabelecido en la tierra. na terra. En los días de Jesús, Nos dias de Jesus, por cuanto allí estaba porque ali estava Juan el Bautista, João Batista, que introdujo a Jesucristo que introduziu a Jesus Cristo como el Mesías, como Messias, como el Cristo, como el ungido. como ungido. Juan João y Jesús e Jesus estaban predicando estavam pregando el evangelio del reino. o evangelho do reino. Por esa causa Por essa causa es que los discípulos de Jesucristo, é que os discípulos de Jesus Cristo, luego que Jesucristo resucitó depois que Jesus Cristo ressuscitou y estuvo con ellos por 40 días, e esteve com eles por 40 dias, dice el libro de los Hechos, diz o livro dos Atos, el cual contiene que contém los días de la estadía de Jesús en la tierra, os dias da estada de Jesus na terra. Este libro Esse fue escrito por San Lucas, foi escrito por São Lucas, el doctor, el médico. o doutor, o médico. Él hizo una investigación Ele fez uma pesquisa de todos estos eventos, de todos esses eventos, hablando con los discípulos de Jesucristo falando com os discípulos de Jesus Cristo y también con María e também com Maria y demás personas, e demais pessoas, y por eso e por isso ustedes pueden ver en el libro vocês podem ver no de los livro Hechos dos Atos y en el Evangelio según San e Lucas no Evangelho segundo São Lucas que hay una investigación clara uma pesquisa clara hecha por San Lucas, feita por São Lucas. y San Lucas, E São Lucas, estando con San Pablo, estando com São Paulo, tuvo también teve más também entendimiento mais entendimento para escribir para escrever tanto el Evangelio según San Lucas tanto o Evangelho como el libro de los Hechos. como o livro dos Atos. Pues San Lucas Pois São Lucas acompañaba a San Pablo acompanhava São Paulo en viajes misioneros. em viagens missionárias. Ahora Agora, vean aquí lo que dice vejam o que diz en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 3 no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 3 al 7. ao 7, Dice, diz: tenemos que comenzar en el verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Fiz o primeiro tratado ao
só a fazer, mas a ensinar. Hasta el día en que fue recibido arriba, Até o dia em que foi recebido em cima, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aquí San Lucas Aqui, São Lucas muestra que lo que Jesús hablaba, mostra que o que Jesus falava, no lo hablaba de sí mismo, não falava de como si hombre, mesmo, sino que era como homem, por medio del Espíritu Santo. mas era pelo Espírito Santo. O sea, era el Espíritu Santo en él hablando. Ou seja, era o Espírito Santo nele falando. O sea, el ángel del pacto Ou seja, o anjo que es el do Espíritu Pai, que é Santo, o Espírito Santo, hablando a través de ese velo de carne. através desse véu de carne. Dice, a quienes también, después de haber padecido, Diz aquele também, depois de haver padecido, se presentó vivo con muchas pruebas se indubitables, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, apareciéndoseles durante 40 días sendo visto por eles por espaço de 40 dias, y hablándoles acerca del reino de Dios. e falando do que respeita ao reino de Deus. Todavía continuaba Ainda continuava predicándoles pregando acerca del reino de Dios. o reino de Deus. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Porque, na verdade, João batizou com água, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu mas Santo vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de no muchos días. não muito depois destes dias. Era importante Era importante que Jesús no le dijera a ellos que Jesus não lhes dissesse qué iba a hacer o que faria 10 días después que él ascendiera al cielo. 10 dias depois que ele subisse ao céu. ¿Por qué? Por quê? Algunas personas, Algumas pessoas, si les dicen, se lhes dizem, vamos a estar en un lugar vamos estar em um lugar hasta que recibamos até que recebamos a una persona importante que va a venir. uma pessoa importante que virá. Y le dicen que va a ser E dizem que vai ser en el 10º día. no 10º dia. Y van a estar 10 días allí presentes. E vão estar 10 dias aí presentes. Algunos dirán, Alguns dirão 9 días antes del llegar. 9 dias antes de ele chegar. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Eu posso fazer um montão de coisas. Así es que yo voy a llegar en el 10º día también. Assim que eu vou chegar no 10º dia também. Y pierden E perdem 9 días. 9 dias. En esos 9 días Nesses 9 dias, era la preparación era a preparação para poder recibir para poder receber el Espíritu de o Dios. Espírito de Deus. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Señor, Senhor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ellos Eles creían de todo corazón criam de todo o coração que Jesús que Jesus es el rey de Israel. é o rei de Israel. Y ya resucitado E já ressuscitado, y con todo el poder que él mostró, e com todo o poder que ele mostrou, ellos sabían eles sabiam que él restauraría el reino de Israel. que ele restauraria o reino de Israel. Pero ellos no sabían cuándo. Mas eles não sabiam quando. Y ellos creían, pensaban E eles pensavam que tenía que ser en esos días, que tinha que ser naqueles dias, en el tiempo en que ellos estaban no viviendo. tempo em que eles estavam vivendo. Y le preguntan, E perguntam:
¿Restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? Ellos no sabían Eles não sabiam que antes que de ser manifestado antes de ser manifestado el reino en su esfera física, o reino em sua esfera física, tenía que ser manifestado en su esfera espiritual, tinha que ser manifestado em sua esfera espiritual. y que se estaba abriendo una brecha E que estava sendo aberta uma brecha para la dispensación de la gracia, para a dispensação da graça, donde se predicaría onde se pregaria el evangelio de la o gracia, evangelho da graça, el cual presenta que apresenta el reino de Dios o reino de en Deus su esfera espiritual, em sua esfera espiritual, en donde las personas em que as pessoas que escuchan la predicación del evangelio de la gracia que escutam a pregação do evangelho da graça y creen de todo corazón, e creem de todo o coração, porque nace la fe de Cristo en su alma, porque nasce a fé de Cristo em dan suas testimonio almas, público de su fe en Cristo dão testemunho público da sua fé y lo reciben como único y suficiente Salvador, e o aceitam como único e arrepentidos de sus pecados, arrependidos de seus pecados y son bautizados en agua en su nombre, e são batizados em água em seu en el nombre del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo los perdona, Cristo os con su perdoa, sangre los limpia de todo pecado com seu sangue os limpa de todo pecado y los bautiza con Espíritu Santo y os fuego batiza com o Espírito y produce el nuevo nacimiento Santo, o novo en las nascimento personas. nas pessoas. Y la persona E a pessoa ha entrado entrou al reino de Dios ao reino en esa de forma. Deus, De eso fue que le habló Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, cuando le dijo, de cierto te digo, verdade te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu quem não nascer da água e do Espírito no puede entrar al reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. Y ahora, E agora, el misterio de entrar al reino de Dios o mistério de entrar no reino de Deus está claro. está claro. Nacer del agua Nascer es da nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, é nascer da pregação do Evangelho. el Evangelio de la gracia, donde se presenta Cristo Quando se apresenta Cristo en su primera venida em sua primeira vida, y su muerte en la cruz del Calvario sua morte na como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, por nossos pecados, para así para assim obtener obter la salvación a salvação y vida eterna, e vida eterna, creyendo en Cristo, crendo em Cristo, creyendo en su venida, crendo em sua creyendo en su nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, Isso é o que diz o livro dos Atos, capítulo 4, capítulo 4, verso 12. versículo 2. No hay otro nombre. Não há outro Ese es el nome. único nombre de Esse é o único salvación nome de salvação para todo ser humano. para todo ser humano. Y ahora E agora está al alcance de todo ser humano está ao alcance de todo ser humano la salvación y vida eterna, a salvação e vida eterna, para así entrar al reino de Dios para assim entrar ao reino que se de Deus, encuentra en la esfera que espiritual. se encontra na esfera espiritual. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, Por isso é pregado el Evangelio de la gracia. o Evangelho da graça. Id por todo el mundo Ide por y todo predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere Mas quem não crê será condenado. será condenado. El que no cree Quem não crê se pierde la bendición perde a bênção de entrar al reino de Dios entrar no reino de Deus y por consiguiente e consequentemente pierde la bendición perde a bênção de luego vivir de depois viver en el reino literal no reino de que Dios establecerá que Deus estabelecerá en este planeta Tierra. neste planeta Terra. O sea que el que no cree Ou seja, quem não crê pierde todas las bendiciones de Dios. perde todas as bênçãos de Deus. Y ahora, E agora, siendo que el reino de Dios sendo que o reino de Deus está en la esfera espiritual, está na esfera espiritual, desde la muerte de Cristo en adelante, desde a morte de Cristo, para que toda persona pueda entrar a ese reino para que toda pessoa y asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, possa seu reino
eterno. Toda persona Toda pessoa tiene la oportunidad tem a oportunidade de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, de escutar a pregação para que do nazca la fe de Evangelho, Cristo en su alma. nasça a fé de Cristo em sua No hay alma. otra forma en que pueda nacer la fe de Cristo Forma em que possa nascer a en fé de el Cristo alma del ser na humano, alma do ser humano. porque la fe viene Porque a fé vem por el oír la palabra de Dios, a palavra el Evangelio de Deus, Cristo, o Evangelho, y con el corazón se cree para justicia, o coração se pero crê, con la boca mas se com a boca confiesa confessa para salvación. para salvação. O sea, Ou seja, que hay un orden establecido há uma ordem en la estabelecida palabra de Dios na palavra para de la Deus, persona para a pessoa obtener obter la salvación a salvação y vida eterna y por consiguiente e, consequentemente, entrar entrar al reino de Dios. no reino de Deus. Vean ustedes a San Pablo hablando, a San Pedro hablando A São Pedro falando en el libro de los Hechos capítulo 2, no livro dos Atos, capítulo 2, versos 36 en adelante, donde dice: 6 em diante, onde diz: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesús, que a esse Jesus a quien vosotros a crucificasteis, quem vós crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: varones hermanos, "Varones, ¿qué haremos?" que faremos? Pedro les dijo: E disse-lhes Pedro: arrepentíos arrependei-vos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. e cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ahí tenemos un orden Aí temos divino uma ordem divina establecido, estabelecida. porque para vosotros es la promesa, Porque a promessa diz respeito a vós, y para vuestros hijos, a vossos filhos y para todos los que están lejos, e a todos os que estão para longe, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. a tantos quantos Deus, nosso Senhor, Y chamará. con otras muchas palabras les exhortaba, E com muitas outras palavras, les testificaba y les exhortaba diciendo: isto testificava e os exortava, dizendo: sed salvos de esta perversa generación. salvai-vos desta geração perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Y el verso 47 dice: E o versículo 47 diz: cómo después pasaban los días, como depois dice, alabando a Dios diz, louvando y teniendo a Deus, favor con todo el pueblo. e tendo favor com Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. ¿Por qué son añadidos a la iglesia los que han de ser salvos? Por que são acrescentados à igreja os que hão de ser salvos? Porque la iglesia Porque a igreja es la novia o esposa é a de noiva Cristo. ou a esposa de Cristo. Y Cristo E Cristo es el segundo Adán. é o segundo Y por consiguiente la iglesia Consequentemente, a es la segunda é Eva. a segunda Eva. Y el segundo Adán E o segundo Adão se está reproduciendo está se reproduzindo a través de através la segunda Eva, da segunda Eva. se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios, Em filhos e filhas de Deus. en el reino de Dios. No reino de Deus. Porque el reino de Dios está en la esfera espiritual. Porque o reino de Deus está na esfera espiritual. Así Assim como Adán, como Adão, antes de tener el cuerpo físico, antes de ter o corpo físico, tenía el cuerpo espiritual tinha o corpo o angelical. ou angelical. Y también Jesús, el segundo Adán, Jesus, o segundo Adão, antes de Jesús tener su cuerpo físico, antes de Jesus ter o seu corpo físico, Jesucristo Jesus tenía su cuerpo angelical, tinha o seu corpo llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. ou anjo do Senhor. Y cada hijo e hija de Dios Cada filho e filha de que Deus nace en el reino de Dios, que nasce no reino de Deus, del agua y del espíritu, da água e do Espírito, obtiene su cuerpo angelical. seu corpo angelical. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, tienen su cuerpo angelical têm o seu corpo angelical
llamado el ángel chamado de cada persona. de cada pessoa. Recuerde que cuando Pedro fue libertado de la cárcel Recorda que quando Pedro foi libertado y tocó la puerta donde estaban orando por él, e bateu a porta onde estavam orando por ele, Rode dijo que era Pedro disse que era Pedro. y de gozo no abrió la puerta E de alegria não y abriu le a hizo porta. saber a todos los que estaban en la casa E anunciou a todos que era que estavam Pedro. na casa que era Y ellos le Pedro. dijeron, E eles disseram a ela: no es Pedro, não é Pedro, es su ángel. é o seu anjo. Pero ella decía, no, es Mas Pedro. ela dizia: não, é Pedro. Porque ellos dijeron que era el ángel de Pedro, Por que eles disseram que era o anjo de Pedro? porque cada creyente en Cristo Cada crente em Cristo tiene su propio ángel, tem o seu próprio anjo, que es su cuerpo angelical. que é o seu corpo O cuerpo espiritual. ou corpo espiritual. Y ahora E agora, cada hijo o hija de Dios cada filho ou filha pasa por ese proceso passa por esse processo en el reino de Dios no reino que está en la de Deus, esfera que espiritual. está na esfera espiritual. Y cuando el reino de Dios E quando o reino de Deus se ha manifestado en la esfera física seja manifestado na esfera y se ha establecido en este planeta Tierra, é estabelecido neste planeta Terra, todos los hijos e hijas de Dios, todos os filhos e filhas que de son Deus, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, de edades pasadas de eras passadas y de nuestro tiempo, e do nosso tempo, recibirán el cuerpo glorificado. receberão um corpo glorificado. Tendrán un cuerpo eterno Terão y joven para toda la eternidad. para toda Y vivirán en ese reino e viverão nesse reino que será establecido en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y eso será E isso será la restauración a restauração del reino de Dios do reino de en el planeta Tierra. do planeta Terra. Y por consiguiente, E consequentemente eso será la restauración del reino restauração do reino a Israel. a Israel. El reino O reino de Dios de Deus para el pueblo hebreo para o povo hebreu es el reino de David. é o reino de Davi. Y el trono de Dios en la tierra O trono de Deus para el pueblo hebreo para o povo es hebreu el trono de David, é o trono de Davi, donde se sentó David onde Davi se sentou y reinó sobre el pueblo hebreo, e reinou sobre y donde se sentó el rey Salomón e onde o rei y Salomão reinó sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Ese es el único pueblo, Esse é o único povo, la única nación a única nação que ha tenido que teve como reino como reino el reino de Dios o reino de Deus y que ha tenido como trono e que teve como trono el trono de Dios o trono de Deus en la monarquía, na monarquia por la cual pela qual pasó el pueblo hebreo. o povo hebreu passou Para el Medio Oriente para o Oriente Médio y sobre todo para Israel, e sobretudo para Israel. lo que funciona O que funciona bien bem es é la monarquía. a monarquia. Otro sistema de gobierno Outro sistema de governo puede ayudar mucho pode ajudar muito y ha ayudado mucho, e tem ajudado muito, pero lo único mas o único que funciona que funciona bien bem y que Dios lo respalda 100% respalda 100% es la monarquía, é a monarquia, pero no cualquier monarquía, mas não qualquer monarquia, la de David, a de Davi, que es la única que é a única que fue adoptada que foi adotada para gobernar para governar sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Y es la única monarquía E é a única monarquia que por decreto de Dios que por decreto de Deus gobernará governará sobre todas las naciones. sobre todas as No hay nações. otra monarquía Não há outra monarquia que por decreto de Dios por decreto de Deus haya sido tenha sido escogida escolhida y proclamada e proclamada como la que gobernará como a que governará sobre todas las sobre naciones. todas as nações. Es la única monarquía É a única monarquia que traerá la paz que trará para paz Israel, para Israel, para todo el Medio Oriente para todo o Oriente y Médio para todas las e naciones. para todas as nações. Esa es la única forma de Essa é a gobierno única forma de governo que va a funcionar 100%
100% 100% cuando el reino de Dios quando o reino de Deus físicamente sea establecido for estabelecido en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Por eso los discípulos de Jesucristo Por isso os discípulos preguntaban a Jesús: perguntavam a Jesus: ¿restaurarás tú el reino restaurarás tu a Israel reino a Israel en este tiempo? neste tempo? Pero no era para ese tiempo Mas não era para que la restauración a restauração literal literal del reino de Dios. do reino Recuerden que el reino de Dios en la tierra de Deus na terra es el reino de David. é o reino de Davi Y el trono de Dios en la tierra e o trono de Deus es el trono de David. é o trono de Eso está de acuerdo Isso está de acordo a Primera de Crónicas, a primeira de Crônicas, capítulo 28, capítulo 28, verso 4 al 5, versículo 4 e 5, y Crónicas, capítulo 29, capítulo 29, versos 22 al 23. versículo 22 ao 22. Y por consiguiente, E, consequentemente, eso será isso será lo que Dios o que Deus estará estará trayendo trazendo a cumplimiento a en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Las señales Os sinais han sido manifestadas en el cielo. foram manifestados no céu. Y ahora E agora, las palabras de Jesús as palavras de Jesus, de San Mateo capítulo 1, de São Mateus, no, capítulo 16, verso 1 16, versículo 1 al 3, ao 3, suenan más claras. soam mais Para nosotros. claras para nós. Dice: Diz: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. vieram os fariseus e os saduceus para tentar e pediram que mostrasse sinal do céu. Mas él respondiendo les dijo: Mas ele respondendo disse: cuando anochece decís buen tiempo, quando anoitece, dizeis é tempo bom, porque el cielo tiene revoles, porque o céu tem vermelho escuro. y por la mañana E pela manhã, hoy habrá tempestad, hoje haverá tempestade, porque tiene revoles el cielo nublado. porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, 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 que sabéis distinguir el aspecto del cielo, que sabeis distinguir o aspecto, mas las señales de los tiempos no podéis. mas não podeis distinguir os sinais dos tempos. Es necesario É necessário distinguir distinguir las señales de los tiempos. os sinais dos tempos. Y las señales E os sinais del tiempo do tempo en el cual no qual el reino de Dios o reino va a ser establecido en la tierra vai ser estabelecido na ya han estado sucediendo en el cielo já tem acontecido y entre las naciones. e entre as nações. Y por consiguiente E, consequentemente, es necesario que entendamos é necessário que el reino de Dios que o reino de Deus está cerca. está perto. El reino literal, O reino literal, que será la restauración que será a restauração del reino de David, do reino de Davi, o en palabras más claras, ou em palavras mais la claras, restauración de la monarquía de David a restauração da monarquia de Davi a Israel. a Israel. Ese es el único reino Esse é o único reino que tendrá que terá la paz a paz de Dios de Deus para impartirla para conceder a todas las naciones. De ahí saldrá la paz para todas las naciones. para todas as Por eso es tan importante Por isso é tão importante trabajar trabalhar en el Medio Oriente no Oriente Médio con Israel, com Israel, porque Israel porque Israel es una bendición é uma bênção para todas las naciones. para todas as nações. El que lo bendiga será bendito, Quem o abençoar será bendito, y el que lo maldiga será maldito. quem o amaldiçoar será maldito. Es tan grande É tão grande la bendición que Dios tiene a bênção que Deus con tem Israel para todas las naciones, com Israel para todas as nações, que es necesario que é necessário que todas las naciones lo comprendan, que todas as nações compreendam isso, para que puedan recibir para que possam receber
las bendiciones de Dios. as bênçãos de Deus. Y ahora E agora tenemos la promesa temos a promessa de que va a ser establecido el reino de Dios en el planeta Tierra. vai ser estabelecido o reino de Deus no planeta Terra. Por eso Jesús dijo Por isso, en San Mateo capítulo 6, verso 10, em São Mateus capítulo 6, enseñando a orar a sus discípulos, ensinando os seus discípulos a orar, les enseñó les ensinou a pedir a pedir la venida del reino. a vida. Venga tu reino, Venha o teu reino, hágase tu voluntad, seja feita a tua vontade, como en el cielo, assim na terra así también en la tierra. como no céu. Por lo tanto, Portanto, es necesario é necessário pedir pedir que el reino de Dios que o reino de Deus venga y sea establecido en la tierra. seja estabelecido na terra. Israel Israel está esperando está esperando las buenas noticias as boas notícias del reino de Dios. do reino de Deus. Ese es un tema muy importante Esse é um tema muito Para Israel. importante para Israel, porque es el reino porque é o reino donde Israel obtendrá la paz permanente. em que Israel obterá a paz permanente, Para lo cual para o qual Israel está esperando Israel está esperando que aparezca un hombre, que apareça um homem, un profeta, al cual ao qual las profecías as profecias señalan como Elías. apontam como Elias. Israel Israel está esperando está esperando ese hombre esse homem que precursará que precursará la venida del Mesías. a vida do Messias. Israel E Israel sabe de qué estará predicando ese hombre. sabe o que esse homem estará pregando. Para Israel Para Israel, estará predicando estará pregando el evangelio o evangelho del reino. do reino. Para el cristianismo Para o cristianismo, estará predicándoles estará pregando el evangelio de la o gracia. evangelho da graça. Él conocerá Ele conhecerá lo que es el evangelio de la gracia, o que é o evangelho da graça, el cual o qual contiene el misterio contém o mistério del reino de Dios en la esfera espiritual. na esfera espiritual. Y conocerá también E conhecerá também el misterio o mistério del reino de Dios do reino de en la Deus esfera física. na esfera física. Miren Vejam lo que hizo el profeta Elías o que o profeta Elias fez en el reto no desafio con los sacerdotes com os sacerdotes del paganismo, do paganismo, de los Baales. dos Baais. Dejó que ellos ofrecieran el sacrificio, Deixou que eles oferecessem os a sus dioses, a seus deuses, pero él, mas Elías, Elias había restaurado el altar havia restaurado que estaba arruinado, o altar que estaba arruinado. colocó las 12 piedras Colocou as 12 pedras que representan que representam las 12 tribus as 12 tribos, y después colocó el sacrificio e depois colocou o sacrifício. e hizo otras cosas muy Fez importantes, outras coisas muito importantes, en donde llenó de agua em que encheu de água una zanja o canal que hizo alrededor del altar, uma bica, o canal que ele fez ao redor do altar, y cuando le tocó a él e quando ofrecer el sacrificio, chegou a hora de ele oferecer o sacrifício, clamó a Dios clamou a Deus y descendió fuego e desceu del fogo cielo do céu y consumió el sacrificio, e consumiu o sacrifício como prueba como prova de que el Dios de Israel de que o Deus de es el Israel verdadero Dios, é o verdadeiro Deus, el cual aceptó el sacrificio o qual aceitou o sacrifício que Elías ofreció a que Dios. Elias ofereceu a Deus.
Y por consiguiente e, consequentemente, fue confirmado para Israel foi confirmado para Israel que el Dios de Elías que o Deus de Elias es el Dios de Israel. é o Deus de Israel. Y las demás religiones E as demais religiões no eran verdaderas. não eram verdadeiras. Era paganismo Era paganismo que había entrado al pueblo que hebreo. havia entrado ao povo hebreu. Y ahora E agora tenemos la promesa temos a promessa que van a ser restauradas las tribus de Israel, que serão restauradas as tribos de Israel, las cuales están representadas as quais estão representadas en 12 piedras em 12 pedras en el altar que restauró el profeta Elías. no altar que o profeta Elias restaurou. Por lo tanto, Portanto, bajo el ministerio de Elías, sobre o ministério de Elias, el cual presentará al Mesías que apresentará o Messias y por consiguiente el misterio e, consequentemente, o de la mistério venida del Mesías, da vinda do Messias, las 12 tribus as 12 tribos van a ser completamente restauradas serão completamente restauradas al reino de Dios, ao reino de Deus, al reino de David. ao reino de Davi. Él restaurará el corazón de los padres a los hijos Ele restaurará o coração dos pais aos y el corazón de los hijos a los e o padres, coração dos filhos aos pais, antes que venga el día del Señor grande y terrible. antes que venha o dia do Senhor grande, O sea, antes que llegue la gran tribulación, antes que chegue a estará presente en la tierra estará presente na Elías Elias para esta restauración para essa restauração de las tribus perdidas das tribos perdidas y ser restaurado e ser restaurado también todo el programa divino todo o programa divino para la restauración, para a restauração, para el establecimiento para o estabelecimento del reino de David do reino de Davi en la tierra. na terra. Por lo tanto, Portanto, Israel Israel estará vigilando estará vigiando a ver dónde aparece ese hombre. para ver onde esse homem aparece. Y cuando lo vea, E quando vir, se va a agarrar de él, para se agarrar a ele, como se agarró como se agarrou Jacob Jacó del ángel del Señor. ao anjo de Deus. Y eso está muy cerca, E isso está muito, porque el reino de Dios porque o reino de Deus está cerca. está perto. El reino O reino literal o físico literal ou de Dios de Deus está cerca está perto para ser establecido para ser en el estabelecido planeta Tierra no planeta Terra. y ser Jerusalén la capital del mundo Jerusalém será a capital do mundo y todo el territorio de Israel e todo o ser el Distrito Federal. ser o Distrito Federal. Y ahí es donde todas las naciones E aí é onde todas as nações tendrán terão justicia, justiça, paz, paz, amor, amor, felicidad, felicidade, prosperidad prosperidade y así por el estilo. e assim por diante. Todo lo que el alma del ser humano ha deseado, Tudo o que a alma do ser humano tem desejado, todas las cosas buenas que ha deseado, todas as coisas boas las tendrá en ese reino. terá nesse reino. Por eso el Mesías Por príncipe isso o Messias príncipe es el deseado de todas las é o naciones. desejado de todas as nações. Los gobernantes de todas las naciones Os governantes de todas hacen lo más que pueden hacer, fazem o máximo que están podem. limitados, Estão limitados, pero el Mesías príncipe mas o Messias príncipe no estará limitado. não estará limitado. Toda nación quisiera tener Toda nação gostaria de ter al Mesías príncipe o Messias príncipe como su gobernante. como seu governante. Por eso es el deseado Por isso é o desejado de todas las naciones de todas as nações. y lo van a tener E o terão como su gobernante como seu governante en el reino del Mesías, um reino, porque ese reino será porque esse reino será mundial, mundial. llenará toda la tierra. Encherá toda a terra. Él será el rey, Esse é o reino, el gobernante governante de todas las naciones. de todas as nações. Y entonces E então
Todas las naciones todas as nações tendrán al deseado, terão el deseado o desejado de todas las naciones. de todas as nações. E Israel tendrá E Israel terá al deseado, al Mesías príncipe o Messias príncipe que ha estado esperando. que tem esperado. Lo va a conocer Vai conhecê-lo, porque él porque ele estará estará anunciándoles anunciando-lhe que va a restaurar que vai el restaurar reino de David. o reino de Davi. También Elías Também ele estará hablándoles estará falando de esto mismo. disso mesmo. Recuerden que Recordem que Juan el Bautista João Batista y Jesús e Jesus predicaban el reino de Dios. pregavam o reino de Deus. Y Juan el Bautista era Elías de aquel tiempo. Era o Elias daquele tempo. Para este tiempo final, Para este tempo final, en la relación que habrá na relação que haverá de Dios con el pueblo hebreo, de Deus com o povo hebreu, Elías será enviado Elias será enviado a Israel a Israel y estará predicando e estará pregando el evangelio o evangelho del reino do reino a Israel. a Israel. Aunque Ainda que entre los gentiles, no meio dos gentios, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, estará hablándoles estará falando acerca a respeito del evangelio de la gracia, do evangelho da graça, mostrándoles el reino de Dios en la esfera espiritual. na esfera espiritual, Pero con Israel mas com Israel podrá hablarle poderá falar del reino de Dios do reino de Deus en la esfera na esfera literal o física. literal ou física. Ahora Agora, nosotros estamos conscientes nós estamos conscientes de que el verano está cerca. de que o verão está perto. Miren en la forma que Cristo A habló forma que Cristo falou, del reino de Dios y su cercanía. Deus e sua proximidade. El verano está cerca. ¿Qué significa eso? El reino de Dios está cerca. Deus está perto. En el verano No verão se hace la cosecha. é feita a colheita. En el verano No verão es que en el reino de Dios é que no reino de Deus son recogidos são recolhidos todos los miembros todos os de las membros tribus de Israel das tribos de Israel para el establecimiento para o estabelecimento del reino de Dios do reino de Deus en la tierra. na terra. Los demás árboles, vean, fue representado Israel en la higuera Estava na figueira que sería restaurada. que seria restaurada. Echaría sus ramas, Lançaria sus hojas suas folhas y llevaría fruto. e daria fruto. Luego él dice, mirad la higuera Olhai a figueira y todos los árboles. todas as árvores. Los demás árboles As demais árvores son las demás naciones. são as demais nações. Esas otras naciones Essas outras nações que obtendrían que obteriam su liberación. a sua libertação, Esas otras naciones que obtendrían su independencia. sua independência. Muchas naciones Muitas nações van a entrar al reino de Dios. entrarão A este reino literal que va a ser establecido. vai ser estabelecido. El reino de Dios O reino de Deus, literal literal, está cerca. está perto. Estemos preparados, Estejamos preparados, pues cuando entre pois quando entrar hasta el último escogido de é Dios o último escolhido de Deus, al reino de Dios o reino de que está en la Deus esfera espiritual, que está na esfera, luego vendrá la esfera física esfera física. en donde vamos a estar también. Vamos estar também. El reino de Dios O reino de Deus en la esfera física na esfera física está cerca. está perto. El reino de Dios O reino en la esfera espiritual na esfera espiritual está con nosotros. está conosco, Está acá en nuestra alma. em nossa alma. Y el rey, E o rei, ¿dónde está? onde está? Acá sentado en el trono de nuestro corazón. Ahí está Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey Dios, Rei Deus, Rey Teofanía. Rei Teofania,
o sea, el ángel del pacto, ou seja, o anjo do pacto, y Rey e rei Jesús. Jesus. Él está Ele está en el trono no trono de nuestro corazón. do nosso coração. El ser humano es trino, Humano é trino, alma, alma, espíritu y cuerpo. En la misma forma da mesma forma en que fue construido em que foi el tabernáculo por Moisés tabernáculo y el templo que construyó el rey Salomón, que o rei Salomão que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. lugar santíssimo. El cuerpo físico O corpo está representado en el atrio. está representado no átrio. El espíritu de la persona, que es un cuerpo de otra dimensión, É o corpo de outra dimensão, está representado está en el lugar santo. no lugar santo. Y el alma de la persona E a alma da está representada en el lugar santísimo. representada no lugar santíssimo. ¿Dónde estaba Dios? Onde Deus En el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, en el lugar santísimo. Y ahora e agora la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo está está hecha en la misma forma. feita da mesma Atrio, lugar santo y lugar santísimo. lugar santo e lugar santíssimo. De Adán De Adão hasta Jesús, até Jesus, el atrio. o átrio. De los apóstoles Dos apóstolos hasta el séptimo ángel mensajero, até o sétimo anjo mensageiro, que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia, as 7 etapas ou eras da igreja, incluyendo el tiempo de los apóstoles también, o templo dos apóstolos também, lugar santo. lugar santo. Recuerden que la iglesia es un templo espiritual. Recordem que a igreja é um templo espiritual. Y la edad de la piedra angular E a era da pedra es lugar é santísimo. um lugar santíssimo. Es a la edad de la piedra angular É na era da pedra y en la edad de la piedra angular donde Cristo onde Cristo cumplirá cumprirá su segunda venida. sua segunda vinda. ¿Y por qué tiene que ser en la edad de la piedra angular? E por que tem que ser na era da pedra angular? Porque ya las otras edades pasaron. Porque as outras eras já passaram. Y la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los vivos en Cristo A transformação dos vivos tiene que ser tem que ser en la edad de la piedra angular, na era da pedra, representada en el 8, representada no 8, lo cual representa eternidad. que representa a eternidade. Y por eso E por isso serán resultados serão resucitados a vida eterna física, a vida eterna y los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que estén vivos, serán transformados transformados y obtendrán la inmortalidad. terão a imortalidade. Entrarán a eternidad física también. A eternidade física também. Y ahora, E agora la restauración a restauração del reino de Dios en la do tierra reino de Deus na terra tiene que ser tem que ser en la edad de la piedra angular. No puede ser en otra. não pode ser em outra. En el tiempo de Jesús se estaba viviendo en la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y él era la piedra angular. Pedra angular. Así Assim es para nuestro tiempo. é para o nosso tempo. Cristo es la piedra angular, Cristo é a pedra angular. la piedra no cortada de manos que vio Cortada de mão el rey Nabucodonosor do rei Nabucodonosor y que le interpretó e que el profeta Daniel en el capítulo 2, Daniel no capítulo verso 30 al 45 del libro de do Daniel. livro de Daniel. Estamos en el tiempo más glorioso de todos. Estamos no tempo mais glorioso de todos. Jesucristo, Jesus Cristo, en su tiempo, estando en la edad de la piedra angular de su tiempo, predicaba pregava el evangelio de los reinos. o evangelho do reino. Es en la edad de la piedra angular É na era da pedra angular donde se volverá onde se voltará al ciclo ao ciclo en que Jesús em que Jesus estuvo bajo su ministerio terrenal. no seu ministério terreno. Y por consiguiente, E, consequentemente, ahora haverá una predicación uma pregação del evangelio do evangelho de la gracia da graça y del evangelio de los reinos. e do evangelho do reino. Recuerden Lembrem-se que cuando se esté predicando que quando você estiver pregando, del evangelio, se esté predicando el evangelio se estiver pregando o evangelho y se esté hablando e se estiver de la falando esfera espiritual, da esfera espiritual,
del reino de Dios, do reino de eso Deus, corresponde isso corresponde al Evangelio de la gracia, ao Evangelho da Graça, al Evangelio ao Evangelho del reino de Dios en la esfera espiritual. da esfera espiritual. Pero cuando se habla Mas quando se fala del reino de Dios do reino de Deus, en la forma física, da forma física, eso corresponde isso corresponde al Evangelio del reino. ao Evangelho do reino. Ese misterio Esse mistério lo conocerá o conhecerá completamente completamente el Elías prometido o Elias prometido que estará en la tierra que estará na en este tiempo final, este tempo final, en la quinta manifestación del ministerio de Elías. do mistério de Elias. Él será aceptado Ele será por Israel. aceito por Israel. Él restaurará, Ele restaurará, porque Él viene para restaurar. porque ele vem para restaurar. He aquí Elías vendrá primero Eis aqui Elias virá primeiro y restaurará todas las cosas. todas as Dijo coisas. Diz el gran profeta o grande profeta de Nazaret, de Nazaré, Jesucristo. Jesus Cristo. Y si Él lo dijo, E se ele disse, así será. assim será. Pero el Elías de aquel tiempo Mas o Elias daquele tempo era Juan el Bautista. era João Batista. Pero el Elías que restaurará Mas o Elias que todas las restaurará cosas todas as en el coisas tiempo final no tempo final, es un hombre que é aparecerá homem que en la aparecerá tierra. na terra. Vean aquí en el capítulo 17, versos Capítulo 17, 10 versículo 10 al 12 dice ao 12 de San Mateo. de São Mateus. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús E les Jesus dijo, respondendo disse: a la verdad Elías viene primero em verdade, Elias virá primeiro y restaurará todas las cosas. e restaurará todas as coisas. El Elías O Elias que restaura que restaura en medio del cristianismo no meio do cristianismo las cosas as coisas en la esfera espiritual na esfera espiritual es el precursor é o precursor de la venida del Señor da vida do Senhor para el cristianismo. para o cristianismo. Y ese fue el reverendo William Branham. E esse foi o reverendo Para los que quieran conocer quién fue ese Elías. conhecer quem foi esse Elias. Y el Elías E o Elias que restaurará que restaurará físicamente, fisicamente para la restauración del reino de Dios o físicamente, reino de Deus fisicamente será será otro hombre outro que homem aparecerá en la tierra. que aparecerá na terra. El Elías que restauraría O Elias que en medio del restaurará cristianismo no meio ya do vino. cristianismo Esa fue la cuarta manifestación del ministerio de Elías. manifestação do ministério. La quinta manifestación del ministerio de Elías A manifestação do ministério de Elias tiene que ver con Israel. tem a ver com Israel Para la restauración para a restauração física física del reino de Dios. do reino de Deus. Ese es Esse é el que recibirá a Israel o que Israel receberá y sabrá e saberá que el reino de Dios que o reino de Deus está cerca. está perto. Él estará hablándole del reino de Dios. Falando do reino de Deus. Ese será Esse será su tema principal. o seu tema principal. El reino de Dios O reino y de Deus todo lo que conlleva e tudo ese reino de Dios. coadjuva esse reino de Deus. El reino de Dios O reino de Deus está cerca. está perto. Este reino literal. Esse reino, Pero el reino espiritual mas o reino espiritual comenzó já começou hace unos 2000 años já há uns 2000 y anos. todavía está el reino de Dios E ainda en la está o esfera reino de espiritual. Deus na esfera espiritual. Y toda persona E toda que recibe a Cristo como Salvador, aceita Cristo como Salvador, arrepentido de sus pecados arrependida y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, no nome do Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. pessoa, um novo nascimento. Y esa persona E essa pessoa entra al reino de Dios. entra no reino de Deus.
Porque el reino de Dios en la esfera espiritual na esfera está espiritual está entre los seres humanos. entre os seres humanos. Y la persona E a pessoa recibe acá recebe aqui al rey de ese reino, o rei desse reino, a Jesucristo, Jesus Cristo, como nuestro único como nosso único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y Él gobierna E Ele governa nuestras as vidas nossas vidas desde acá, desde aqui, desde el trono, desde o trono, desde nuestra alma. desde a nossa alma. Él es el rey. Ele é o rei. Él es el que manda Ele é quem manda en nuestras vidas. em nossas vidas. Al recibirlo, Ao aceitar, nosotros nós hemos entregado a Él entregamos a Ele todo el dominio de nuestra vida, todo o domínio para que Él das nossas gobierne vidas, para que Ele governe. como va a ser Como será en lo físico fisicamente cuando Él establezca su reino en la tierra. estabelecer o seu reino na terra. Y será entonces E será então conforme a la voluntad de Dios conforme a vontade expresada a través del Mesías Príncipe. do Messias Príncipe. Por eso Por isso es que los cristianos é que os cristãos aman a Jesucristo amam a Jesus Cristo y siempre han estado interesados e sempre estiveram interessados en conocer su palabra, em conhecer sua palavra en todos los aspectos, em todos os aspectos, para creerla de todo corazón para crer nela de todo y hacer coração, conforme a su palabra, fazer conforme a sua palavra, porque Él es el rey porque Ele é o rei de nuestra vida. das nossas vidas. El reino O reino de Dios de Deus físico físico está cerca. está perto. Si hay alguna persona Se tem alguma pessoa que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador que não aceitou Cristo como Salvador, y por consiguiente no ha entrado al reino de Dios en la esfera espiritual, puede en estos momentos recibir a Cristo como Salvador para que Cristo lo coloque en su reino espiritual em seu reino espiritual, y luego cuando establezca su reino físico quando estabelecer o seu reino físico, también também puede estar viviendo possa estar eternamente vivendo eternamente con Jesucristo com Jesus Cristo en su reino em seu reino que será establecido será estabelecido en este planeta Tierra. este planeta Pueden venir acá al frente aqui à frente para recibir a Cristo como Salvador y yo estaré orando por ustedes. por vocês, Los que se encuentran en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo aos pés de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino receba em seu reino y así e assim Él les asegure Ele el futuro eterno. seu futuro eterno. Es un asunto de vida eterna. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Todos queremos vivir eternamente. Todos queremos viver eternamente. Todos queremos Todos queremos vivir viver en el reino no reino del Mesías Príncipe, do Messias Príncipe, para lo cual para o qual lo recibimos o aceitamos como nuestro único como nosso y suficiente Salvador. Salvador. Hubo un hombre Houve que en sus últimos minutos de vida nos últimos minutos de vida estaba en una cruz estava numa cruz y a su lado e ao seu lado estaba el Mesías Príncipe estava o Messias crucificado crucificado. y le dijo E disse a Jesús: a Jesus: acuérdate de mí lembra-te de mim cuando vengas en tu reino. quando estiveres no teu reino. Todos queremos Todos queremos que Él se acuerde de que Ele nosotros. se lembre de nós. En otros países también pueden venir a los pies de Em Cristo outros países também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino. para que Cristo os receba em seu reino. Cristo nos ha dado a conocer
Cristo nos revelou cómo entrar a su reino. como entrar no seu reino. Él se acuerda de usted Ele se lembra de você y le muestra cómo entrar a su reino. e lhe mostra como entrar. Pues todos queremos estar en su reino eterno, Todos queremos estar em seu reino. porque ese es el único reino Porque esse é o único reino eterno. eterno. Los demás reinos Os demais reinos son temporales. são temporários. En las demás naciones, los niños de 10 años en adelante, y también los que están aquí, que no han recibido a Cristo, lo pueden recibir en estos momentos, porque Cristo tiene lugar en su reino Cristo tem lugar em seu para reino los niños también. para as crianças também. Para todos hay lugar en el reino de Para Cristo. todos há lugar no reino de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Nesta ocasião, Todavía veo que vienen más personas de camino ainda vejo que vem mais pessoas pelo caminho que quieren entrar al reino de Dios, querem entrar, quieren vivir eternamente querem viver en el reino de Dios. de Deus. El propósito de nuestra vida en este planeta Tierra O propósito da nossa vida neste planeta Terra es que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo, temos a pregação, nazca la fe de Cristo en nuestra alma, nasça a fé de Cristo, lo recibamos como Salvador aceitemos como Salvador y seamos rociados con la sangre de Cristo e sejamos y por consiguiente limpios de todo pecado. de todo pecado. O sea que el propósito de nuestra existencia en la tierra O propósito da nossa existência na es Terra é para recibir para receber la salvación a salvação y vida eterna vida eterna. y por consiguiente entrar Consequentemente, entrar al reino de Dios. ao reino de Deus. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, Vamos levantar nossas mãos ao céu, los que están presentes y los que están en otras naciones. e os que estão em outras nações. Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos fechar os nossos olhos y los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, de Cristo neste momento, aquí presentes, aqui, y los que están en otras naciones, e os que estão em outras nações. repitan conmigo esta oración. Repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação y nació tu fe en mi corazón. e nasceu a tua fé no Creo en ti de todo corazón. creio em ti de todo, Creo en tu primera venida. creio em tua primeira, Creo en tu nombre creio em teu como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Morte na cruz do Calvário, como el sacrificio o sacrifício de expiación de expiação por mis pecados. pelos meus pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou y necesito un Salvador. preciso de um Y Salvador reconozco que tú eres e reconheço que tu el és único y suficiente Salvador, suficiente Salvador. por lo cual doy testimonio público Testemunho de mi fe da minha fé en ti em ti y te recibo e te aceito como mi único como meu y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Sálvame, Señor. Sálvame, Senhor. Te ruego perdone mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado Limpa-me de todo y me bautices con Espíritu Santo y fuego, Espírito Santo e luego que yo sea bautizado en agua en tu que nombre, eu for batizado em água em teu nome. y produzcas en mí E produza em mim el nuevo nacimiento. novo nascimento. Quiero nacer en tu reino, Quero nascer no teu reino. quiero nacer a la vida eterna, Quero nascer na vida quiero vivir Quero eternamente viver eternamente contigo contigo en tu reino. em teu reino. Sálvame, Salva-me, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Te lo ruego Eu te suplico en tu nombre em teu nome eterno y glorioso, e glorioso. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Y con nuestras manos levantadas a Cristo todos decimos, A Cristo todos la sangre del Señor Jesucristo
me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, si la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo y creí y lo he recibido como mi Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Pues quiero cumplir su mandato completo. Pregunto aquí al reverendo Josué Cuña si hay agua y bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales, hay ministros que les bautizarán también y hay personas que les ayudarán para llegar a los vestidores de ropa. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hay ropas bautismales para que así no se mojen las ropas de ustedes, sino usen ropas bautismales y luego se colocarán la ropa de ustedes luego de ser bautizados. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Dejo al reverendo Josué Cuña para que les indique hacia dónde caminar para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Que Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos continue abençoando a todos, através do seu ungido, do seu profeta. E vocês que vieram à frente, têm a oportunidade de serem batizados hoje, pode procurar o cerimonial e vos acompanharão até os vestiários de roupas, para colocar as roupas batismais. Convido os ministros para apresentar as crianças, o irmão Jair. Vocês podem acompanhar a irmã Ana, a irmã Aline, podem ter a oportunidade hoje de ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de agradecer a Deus por